Hola, mi nombre es Karen Sigui Mendieta de Precept México. Gracias por acompañarnos a nuestro emocionante estudio celebrando la Navidad como debe ser. ¿Qué vamos a necesitar en este estudio? Vamos a necesitar lápices o plumas de colores o un simple lápiz común y corriente para poder marcar el texto que te vamos a compartir en el PDF que está abajo en los comentarios. A leer el texto. Y en primer lugar vamos a marcar a Dios Padre con un triángulo, al Hijo, que es Jesucristo, con una cruz, y a los personajes, a los otros personajes que podemos ser nosotros, la palabra nosotros, o nos, o ustedes, los colosenses, con un óvalo. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo así ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Gracias, Miriam. Ahora, ¿nos podrías indicar en dónde aparece Dios Padre? Sí, creo que este primer Él es del Padre. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su es del Padre, su Hijo amado, que es de Él, ¿verdad? En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios Padre invisible. Y entonces aquí vemos que prácticamente todo lo demás no hay el Padre, sino hasta el 19, porque agradó al Padre. Gracias, sí, Ahí está. exacto. Muchas gracias, Miriam. Entonces aquí podemos ver los 4 lugares en donde se menciona a Dios Padre. Entonces vamos a subrayar ahora lo que Él hace o lo que se dice del Padre. Entonces en el versículo 13 vemos dos acciones que hace el Padre. Nos libró y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esas son dos acciones que hace el Padre. Y hasta abajo en el versículo 19 dice que agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, es decir, al Padre, a Dios Padre, a él le agradó que en el Hijo, que en el Señor Jesucristo se depositara, morara o tuviera él, el Hijo, toda la plenitud. Ahorita vamos a hablar de eso cuando marquemos al personaje de Jesús. Voy a suplicarle a nuestro hermano Marco, si nos haces tú el favor de dar una segunda lectura a este texto para irnos indicando en dónde encontramos al Señor Jesucristo para poderlo marcar. ¿Te animas? Sí, hermana, gracias. ¿Voy marcando o nada más lo voy leyendo? Nos lo vas leyendo y nos vas diciendo en dónde y yo voy poniendo la marquita. Ok, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible y del primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él
es antes de todas las cosas, y en Él, marcamos otra vez, todas las cosas permanecen. 18. Él, marcamos, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, marcamos, Él es el principio, el primogénito, marcamos, de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Gracias, hermano. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesucristo en este pasaje es, yo creo, el personaje más importante, ¿verdad? Porque se repite muchísimas veces. Nada más en estos pocos versículos tenemos 12 menciones. Vamos a responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Entonces, para eso vamos a volver a leer. Recuerden que en el estudio inductivo leemos y volvemos a leer muchas veces porque eso va haciendo que nuestro cerebro vaya reteniendo el texto, el mensaje que Dios nos quiere comunicar. Entonces, vamos a responder la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Entonces, en el versículo 13 dice que Jesús es el Hijo amado, es amado por el Padre, ¿verdad? Esa es la primera verdad que encontramos en el versículo 13, en este párrafo. También en el versículo 15 nos indica que Él es la imagen del Dios invisible. Recuérdense que estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Entonces vamos a encontrar todos los detalles o todo lo que se diga acerca de Jesucristo en cuanto a lo que Él es o quién es Él. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible y también es el primogénito de toda creación. Entonces, en este primer pasaje, en estos primeros versículos 13, 14 y 15, encontramos tres detalles o tres verdades acerca que responden a la pregunta ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo amado, Jesús es la imagen del Dios invisible, o sea, la imagen visible del Dios invisible. Y Él es el primogénito de toda creación. Aquí hasta aquí debemos nosotros tener claro también qué significa la palabra primogénito, ¿verdad? La palabra primogénito, si lo buscamos en un diccionario, significa el que tiene la autoridad o la preeminencia dentro de varias personas. En el caso de los hijos, por ejemplo, el primogénito se entiende que es el que nació primero, pero en el significado bíblico no necesariamente es el que nace primero, sino que es el que tiene la preeminencia entre todos los hermanos. Tal es el caso, por ejemplo, de José, el hijo de Jacob, que no era el primer hijo, no era el primogénito nacido, ¿verdad? Pero sí llegó a ser el primogénito porque fue preeminente entre todos sus hermanos. En el caso de Jacob, por ejemplo, tampoco fue el hijo primogénito nacido primero, pero sí llegó a ser preeminente, o sea, principal entre él y su hermano Esaú, ¿verdad? Entonces, ese es el significado que debemos entender de la palabra primogénito, el que es preeminente, que es principal, el que tiene la autoridad entre varios. Entonces, cuando se habla de la primogenitura de toda la creación, es que Él es el que, no quiere decir que Él fue el primer ser creado, sino que Él es el que tiene el control y el dominio de la creación. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 viene la respuesta, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, esa es la razón por la cual Él es preeminente dentro de la creación, porque Él es el que las creó, Él creó todo lo que existe, por lo tanto, Él es preeminente, Él es el principal. En versículo 17 nos dice otra gran verdad del Señor Jesús. Él es antes de todas las cosas. ¿Y esto qué significa, hermanos? Significa que
antes de que las cosas existieran, Él ya era, ¿verdad? Él ya existía antes de que las cosas existieran, antes de que esta creación, este universo empezara a existir, Él ya existía. Por eso es que dice el apóstol Pablo que Él es antes de todas las cosas. Y en el versículo 18, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces ahí tenemos también una verdad importante de quién es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Quiere decir que Él es el que controla, el que gobierna, que de Él nace la iglesia, ¿verdad? Que de Él es el que le da vida a la iglesia. Y en este sentido podríamos entender también como por ejemplo cuando vemos nosotros un río, ¿verdad? La cabeza del río es el que le da origen al río. En ese mismo sentido debemos de entender que Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que le da origen a la iglesia. Él es el principio. Entonces, Él es el que dio inicio, ¿verdad?, a todo lo que existe. Y Él es el primogénito de entre los muertos. Y esta es otra verdad importante porque también en el mismo sentido de la primogenitura que manejamos aquí arriba de toda la creación, cuando dice que Él es el primogénito de entre los muertos, significa entonces que a través de su resurrección, Él venció la muerte y por lo tanto Él tiene preeminencia entre los que mueren, ¿verdad? Porque Él es el primero que resucitó y vive aún, ¿verdad? También por último, ahí dice que Él, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, si se dan cuenta, desde que empezamos a hablar aquí del Señor Jesucristo en el versículo 13, la idea que el apóstol Pablo nos está queriendo comunicar es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Él es preeminente, Él es el que debe de tener la prioridad en todo lo que tenga que ver con el ser humano, ¿verdad? Y el mundo creado. Él es el que debe tener el primer lugar en medio de todo lo que existe, sean seres humanos, sean seres espirituales, sean tronos, sean dominios, autoridades. En medio de todo lo que existe, Jesucristo es el que debe tener la prioridad. Muy bien, entonces ahora vamos a responder, ya respondimos la primera pregunta, ¿quién es Jesús? Ya por lo menos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cualidades o 7 características de quién es Jesús. Y en el versículo 14 vemos aquí la primera acción que realiza nuestro Señor Jesucristo. Primero vimos lo que Él es. Ahora vamos a responder a la pregunta ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Y lo primero que nos encontramos aquí es que en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Entonces, lo primero que el Señor Jesucristo hace por nosotros es redimirnos, darnos el perdón por nuestros pecados. Entonces Él se convierte en redentor, ¿verdad? Él es el redentor, el que redime, el que perdona los pecados. Eso es lo que significa la redención. La palabra redención es como, quiere decir comprar, ¿verdad? Por un precio, es dar a cambio algo por algo, ¿verdad? Y es lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Y es lo que vamos a ver más adelante. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué otra cosa hizo el Señor Jesucristo? Crear todo lo que existe. Eso ya lo platicamos, pero vamos a remarcarlo ahorita. Y todo lo que ha sido creado por medio de Él y para Él fue hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar ahí qué hizo el Señor Jesucristo. Crear todo para Él y por medio de Él. O Él hizo posible que la plenitud, cuando habla de habitar toda la plenitud, se refiere a
la palabra plenitud se refiere a todos los atributos de Dios demostrados o concentrados en Él como persona. Entonces a Dios le agradó trasladar al Hijo todos sus atributos y por ende hacerlo a Él pleno, ¿verdad? Es completo, Él es total, ¿verdad? Y por eso dice ahí que en Él habitara toda la plenitud. Es decir, que en Jesucristo se encontrara la manifestación de Dios Padre en su totalidad, en su plenitud, ¿verdad? Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él se hizo hombre. Él ya era Dios, pero viene al mundo, nace un día o una noche como la del 25 de diciembre, aunque es discutido, ¿verdad? Cuándo fue realmente, pero no es importante el cuándo, ¿verdad? Lo importante es que lo hizo, que se llegó a dar, que sucedió, ¿verdad? Ahora, por último, hermanos, ya respondimos. Ya hicimos en este párrafo la tarea de destacar nuestro principal personaje, que es Jesucristo. Ya anotamos quién es Jesús, ya escribimos qué cosas hizo Jesús. Ahora vamos a anotar un tercer grupo de personas o un tercer personaje, que somos nosotros. Dice en el versículo 13, porque en Él nos libró del dominio de las tinieblas. ¿A quiénes libró Dios? Pues según el texto, a Pablo y a los colosenses, ¿verdad? Pero sabemos que los que estamos leyendo actualmente la palabra del Señor y hemos creído en Jesucristo, entramos en ese grupo también. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Todo el que cree en el Evangelio de Jesucristo, esto es lo que Dios hace con él, ¿verdad? Librarnos del dominio de las tinieblas, porque es una realidad. El ser humano está dominado por el reino de las tinieblas y el Señor lo traslada al reino de su Hijo amado. Es interesante que en los tiempos antiguos, cuando un reino conquistaba otro reino, lo que era usual y normal hacer era llevarse a todos los cautivos, al pueblo dominado, los agarraban en grupos, los amarraban o los encadenaban y se los llevaban a su reino. Por eso la idea que debemos nosotros tener en mente cuando dice el texto que Él nos libró del dominio de las tinieblas, es decir, del reino, estábamos nosotros sujetos y vivíamos en un reino que era el reino de las tinieblas. El Señor Dios Padre lo que hizo fue trasladarnos de ese reino al reino de su amado Hijo. Es decir, el reino antiguo quedó atrás. Ahora somos injertados, somos trasladados a este reino, a este nuevo reino que es el de su Hijo amado, ¿verdad? Entonces eso es interesante que lo notemos, porque también tenemos que saber y entender que es Dios Padre el que nos está trasladando del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, ¿verdad? Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención. Entonces nosotros tenemos redención, el perdón de nuestros pecados, en el momento en que somos trasladados de un reino al otro reino, del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahí se efectúa una redención, que es el perdón de nuestros pecados. ¿Quién no ha pecado, hermanos? ¿Quién de los que estamos aquí presentes podemos decir, no, yo no, porque yo nunca he hecho nada malo? Creo que ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos decir, podemos levantar la mano y decir, yo jamás en mi vida he hecho nada malo. Todos hemos pecado, todos nos descarriamos como las ovejas, dice Isaías. Cada cual se aparta por su camino, pero dice el texto también, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos entonces a pasar al siguiente párrafo,
Y voy a pedirle a otro voluntario que nos haga el favor de leer el siguiente párrafo, que es del 20 al 23, y vamos a hacer la misma dinámica. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Entonces aquí vamos a hacer la misma dinámica y vamos a marcar primeramente nuestro primer personaje, que es Dios, ¿verdad? Y vamos a volver a leer entonces el texto. Dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Aquí está, vamos a marcar la primera vez que aparece Dios. ¿Con quién vamos a ser reconciliados? Con Dios Padre, ¿verdad? Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensible delante de Él, es decir, delante de Dios. Esto Él hará, es decir, Dios hará esto, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a marcar es las cosas que, subrayar lo que Dios hizo. Y en primer lugar vemos en el versículo 20 que el Señor Dios Padre nos reconcilió todas las cosas por medio de Jesucristo con Él mismo. Es decir, Él buscó, Él fue el que inició la tarea o la acción de buscar a los que estaban en el reino de las tinieblas para ser reconciliados y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, y entonces tener o volver a tener una relación con Dios. ¿Qué hizo entonces el Señor ahí cuando hizo esa acción de la reconciliación? Habiendo hecho la paz, hizo la paz. Es decir, antes no había paz entre Dios y el ser humano. Mientras el ser humano permanezca en el reino de las tinieblas, no tiene la paz con Dios. Pero en el momento que cree en el Señor Jesucristo, es trasladado al reino de Jesús, al reino de la luz, y entonces se ejecuta o se realiza o se lleva a cabo la paz. Por supuesto que esto es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. En el versículo 22 dice, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne. Es decir, otra vez marca la importancia el apóstol Pablo de la reconciliación. Quiere el apóstol Pablo que nos quede bien claro que nuestro Señor Dios Padre quiere que seamos reconciliados con Él mismo, a través de Cristo Jesús y a través de la muerte o el sacrificio del cuerpo de nuestro Señor. ¿Con qué propósito entonces hizo eso Dios Padre? Con el fin de presentar a las personas que hayan sido trasladadas del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, presentarlos
delante de Él santos, sin mancha e irreprensibles. Y dice esto, el 23, esto Él hará, dice, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. Entonces, Dios hará esta acción si permanecemos en la fe, bien cimentados y constantes. Ahora vamos a marcar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Alguien que nos quiera ayudar con la lectura o con enseñarnos dónde debemos de marcar lo de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hermano David. Sí, hermana. Sería por medio de Él, se refiere a Jesús. Dice en el verso 20, dice, la paz por medio de la sangre de su cruz. Su cruz es referencia a Cristo. Y también ahí adelante dice, por medio de Él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Luego dice en el verso 22, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Luego dice en el 23. Ahora vamos a marcar nuestro tercer personaje, nuestros terceros personajes o grupo de personas que somos nosotros o los colosenses, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el versículo 21, es la primera vez en la que se nos menciona este grupo y dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios ¿verdad? A quienes reconcilió a los colosenses, ¿verdad? Y a todos los que hemos creído, los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos, es decir, a los que hemos creído, santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. Entonces, vamos a marcar ahora acá arriba qué es lo que estas personas o los colosenses o nosotros que nos incluimos en ese grupo también éramos o estábamos o hacíamos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar dice que estábamos alejados. Eso es el punto número 1 de nuestra condición como seres humanos. Estábamos alejados y éramos de ánimo hostil. Quiere decir que no éramos dóciles, no éramos dóciles, sino que éramos hostiles a la palabra del Señor, a Dios, ¿verdad? Esa es la segunda cualidad de las personas en general. ¿Y en qué estábamos ocupados? En malas obras, ¿verdad? Es lo natural que nos nace al ser humano, es hacer lo malo, por naturaleza nos sale mentir, por naturaleza nos sale robar, por naturaleza nos sale hacer cualquier cosa que sea pecado, ¿verdad? Es natural para el ser humano estar alejados de Dios, ser de ánimo hostil y estar ocupados en malas obras. Pero dice, ahora Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, con el propósito de presentarnos santos. Entonces, ven aquí el contraste, sin mancha e irreprensibles. 3 acciones que Dios hace en la persona que decide pasar por el versículo 22. El versículo 22 dice que Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte. Entonces, los que decidimos creer que Jesús es el medio por el cual nosotros podemos ser trasladados y dejando atrás todo este tipo de obras y estado sin esperanza y sin luz, podemos pasar a ser presentados delante de Dios santos, sin mancha e irreprensibles. Pero tenemos una responsabilidad nosotros como creyentes.
Y es lo que nos dice el versículo 23. Si en verdad permanecen en la fe. O sea, tenemos que permanecer en la fe. ¿Qué significa permanecer? Permanecer es estar cimentados, constantes. ¿Sí, hermano David? Sí, sí, hermana, perdón. No cerré mi micrófono, estaba pensando En voz alta. Sí, es un permanecer firme, inconmovibles, ¿no? En la fe. Exacto, permanecer significa estar en un lugar, ¿verdad? Es no salirse de, ¿verdad? Porque a veces el ser humano es dado a, ay, sí, yo voy a estar con Cristo, pero de vez en cuando me voy a dar mi vueltecita por allá, ¿verdad? Y voy a seguir activando o haciendo las cosas del reino de las tinieblas, ¿verdad? Como queriéndome regresar al antiguo reino, a mi antiguo amo, ¿verdad? Que es el pecado y Satanás. Pero dice el texto aquí, esto hará el Señor, o sea, el Señor nos va a presentar delante de él santos, sin manchas e irreprensibles, si nosotros permanecemos en la fe, bien cimentados y constantes, sin movernos, ¿verdad? Solo así vamos a poder nosotros presentarnos delante de Dios santos, sin manchas e irreprensibles. Por eso es que muchos de nosotros a veces nos decepcionamos, ¿verdad? De nosotros mismos, en primer lugar, en vez no señalemos a otro, ¿verdad? Nos decepcionamos de nosotros mismos porque somos incapaces de permanecer, ¿verdad? En la esperanza del evangelio que hemos oído. Hemos oído ya el evangelio, hemos aceptado el regalo de la salvación, pero no hemos permanecido en lo que hemos escuchado. Entonces, dice la palabra que el texto que estamos nosotros ahorita analizando, que solo hay una manera de presentarnos delante de Dios, santos, sin manchas, irreprensibles, y es permaneciendo cimentados, constantes y sin movernos en la esperanza del evangelio que hemos escuchado. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a contestar en esta noche es: ¿qué recibimos nosotros a través de Jesucristo? Según todo lo que hemos estudiado. Reconciliación con nuestro Dios Padre. Así es. Pero gracias a Dios que a través de estos estudios precepto sí nos lleva a reflexionar y ya más a profundidad. En esta Navidad, el regalo que Dios nos está ofreciendo a toda la humanidad es la reconciliación, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos recibir cuando creemos que Dios envió a Jesucristo al mundo para darnos la reconciliación con Él. Lo más importante de la Navidad es encontrar la reconciliación con Dios. Y la reconciliación también, si es necesario, con nuestro semejante, ¿verdad? Con nuestro prójimo. ¿Y qué debemos entonces hacer con respecto a nuestro Señor Jesucristo, según este texto? ¿Qué lugar le debemos de dar según el texto? La preeminencia en todo. La preeminencia en todo. Que Él sea la prioridad en nuestra vida, porque Él nos ha dado todo a nosotros, nos dio su vida, nos dio el perdón, la reconciliación. Lo menos que podemos hacer nosotros es devolverle a Él el lugar que a Él le corresponde, que sea preeminente, prioritario en nuestra propia vida, para que de esa manera el reino, su reino, se haga visible a través de nuestras propias vidas, porque nosotros podemos hacer visible el reino de Cristo cuando nosotros le damos a Él
la preeminencia. Es lo que nosotros debemos hacer. Entonces la pregunta ahora que nos corresponde o que nos obliga a hacernos a cada uno de nosotros en esta noche es: ¿te has reconciliado con Dios? ¿Tú ya eres una persona reconciliada? ¿Cuándo fue que hiciste esa o se realizó, se llevó a cabo esa reconciliación con Dios? ¿Y cómo fue esa reconciliación? Y la otra pregunta obligada es: ¿cómo se manifiesta la presencia de Jesucristo en nuestras vidas? ¿Cómo la gente puede ver que nosotros realmente tenemos la presencia de Dios en nosotros? ¿Cuál es tu relación con Dios hoy? ¿Cuál es nuestra relación? Pongámonos a reflexionar. ¿Le hemos dado la preeminencia? ¿Hemos sido reconciliados? Podríamos decir, soy santa, sin mancha, y tengo un buen testimonio de mi vida para Dios. Si todos aquí somos cristianos, ¿qué vamos a hacer en el 2023 para permanecer aún más firmes y constantes en nuestra fe y no apartarnos de la esperanza del Evangelio? Tenemos que planificar el 2023. Tenemos que tomar decisiones en el 2023. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a seguir mi vida como la llevé en el 2022? ¿O la voy a mejorar? ¿O la voy a cambiar por completo? Y si todavía no hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿qué acciones concretas podemos emprender para convertirnos en un verdadero discípulo de Cristo? Esas serían las preguntas que debemos de responder. Es tiempo de tomar decisiones, hermanos. El 2023 está a la vuelta de la esquina. Y si el Señor viene en el 2023, nos va a encontrar, como dice el texto aquí, bien cimentados, permaneciendo en la fe, constantes, sin movernos, o nos va a encontrar, como dice el versículo 21, alejados, de ánimo hostil y ocupados en malas obras. Estemos totalmente convencidos de que todo lo que pensamos, decimos y hacemos sea para la gloria de Dios. Vamos entonces a orar. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, porque vemos claramente en tu palabra cosas que tal vez no habíamos observado en el pasado. Gracias porque tenemos el tiempo en esta noche para enfocarnos, para tomar el tiempo para examinar lo que nuestro Padre Celestial nos ha hecho por medio de Jesucristo. Gracias te damos porque hemos recibido el regalo más precioso, el regalo más grande, el regalo más preciado. Y gracias te damos, Señor, porque nosotros tenemos en nuestras manos también esta palabra de reconciliación. Amén. Que Dios reconcilió consigo al mundo por medio de Jesucristo. Gracias por esas buenas nuevas. Gracias porque nos has dado la palabra de reconciliación. Nos has dado el ministerio de la reconciliación que nosotros estamos pidiendo a la gente en nombre de Jesús que sean reconciliados. Gracias por la obra que haces en nuestra propia vida. Gracias por la enseñanza por medio de hermana Karen. Gracias te damos porque podemos estar reunidos y pedimos de que esta palabra también pueda estar en nuestros corazones, en nuestras bocas, sobre todo durante esta época, pero también en el futuro, porque hemos recibido
la semilla de tu palabra por medio de esta enseñanza. Mil gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.